Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Mi nombre es Andrea Escobar, soy de la comunidad de Sumplena Tech y nos definimos como el portal de acceso hacia la transformación digital. Somos unos frikis de la inteligencia artificial, somos unos amantes de las buenas películas, nos encanta hablar de Internet of Things, automatizaciones industriales, análisis de datos, Big Data. Y después de 2 años de estar en este mundo de los proyectos, nos decidimos salir de nuestras cuevas y evangelizar el mundo de la ciencia de los datos. Piensen en este podcast como su ratito semanal para desconectar de su día a día y empezar a conectar con su lado tecnológico, con su lado de comunicación, su lado de creatividad. Si quieren más, si quieren saber más de nosotros y del contenido que estamos generando, estamos como @Sumplenatech en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Ahí van a encontrar toda la información que hemos venido recopilando con todos los testimonios de nuestros ecuatorianos afuera que nos están representando y con gente que está metida en el mundo de la tecnología, que sin duda ha visto un campo muy amplio de beneficios de aquí que le pueda aportar al país. Este es el conversatorio número 4 de nuestra segunda temporada y tengo aquí a un gran invitado, César Guevara. César me ha contado todo lo que ha hecho, he visto todo su perfil y dije, bueno, voy a intentar resumirlo lo más que pueda. César es quiteño, tiene de formación, es ingeniero en sistemas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, fue becario de la CENESID y hablaremos un poco más sobre este tema. Tiene un máster en investigación, de investigación en informática en la Complutense de Madrid y de aquí en adelante doctorado y ha hecho un montón de investigaciones que ya iremos comentando un poquito más adelante a lo largo. César, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, por formar parte de esta comunidad. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me encanta pues tu programa. He estado viendo justamente ya unos 3, 4 meses que justamente hemos realizado el contacto, lo has publicitado y todo el mundo me han comentado sobre el programa. Pues agradecido y entusiasmado pues de intentar transmitir un poco de lo que estamos incursionando de esto, de lo que es inteligencia artificial, ciencia de datos y todo ello. Muchísimas gracias. Antes, mientras estábamos en el back, te estaba contando un poquito de cuál es el objetivo que queremos crear y que queremos transmitir con el podcast. Y me contabas que tenías un programa de radio, entonces no sé si me quieres contar un poco cómo fue esta experiencia, qué temas trataban. Me pareció súper Bueno, interesante para compartir. sí, justamente en el 2018 tuvimos, bueno, yo trabajo en ese momento y trabajo en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Con mis estudiantes nació una idea de justamente intentar, pues, llegar a nuestros estudiantes, pues, de otra manera, no solamente, pues, por videos, sino también por la radio. Entonces, como por medio de la colaboración del Pato Fortuny, un amplio conocido de la radio ecuatoriana, específicamente en Quito, nos ayudó muchísimo a crear un programa que se llama La Prepa Show. Con ellos, pues, desarrollamos múltiples temáticas de ciencia, tecnología, también hablamos de dónde están haciéndose o reuniéndose las actividades de los alumnos, qué tan difícil es llegar a la universidad, la época de exámenes, etcétera. Fue una temporada de un año. Posteriormente se aplazó medio año más y ahora la Universidad de Indoamérica tiene su radio propia, está en Tungurahua. Entonces, pues fue el granito de arena y también eso motivó a mis estudiantes para que ellos puedan ser parte de otras actividades que son fuera de las académicas. Entonces nos fue bastante bien. Yo aprendí un poquito, pero no tengo el expertise, pues, como del Pato Fortuny, del Pato, o la que tienes tú, pues estoy intentando mejorar también esto de la radio. No, más bien, seguro que podemos compartir un montón de conocimiento. ¿Hace cuánto tiempo fue más o menos este programa? Esto fue desde el 2018, 2019. Justamente estuvimos con esta radio. Fue una radio online, justamente. Entonces, fue una linda experiencia. Pues tuvimos que cerrar porque ya compraron la radio, hicieron ya todo una radio de deportes, etcétera. Y en todas esas entrevistas que hacías, ¿cómo le ves
¿Cómo le ves esa perspectiva de las entrevistas que hiciste en el 2018-2019, ahora en el 2022? ¿Tú crees que la perspectiva de la tecnología ha ido cambiando, ha ido mejorando o se ha retrocedido? ¿O cómo le ves? O, bueno, la tecnología no deja de avanzar, pues en nuestra área mucho más, que es justamente la, pues, inteligencia artificial desde lo que yo terminé mi doctorado ahora ha avanzado muchísimo. Igual, la gente ya está utilizando cada vez más los teléfonos celulares, las tablets, los drones, etcétera. Entonces, cada vez estamos más conectados. Entonces, ya las aplicaciones reales se están viendo mucho más palpables. Estamos ya llegando a un punto que estamos en ese futuro que nosotros veíamos en Terminator, con Skynet, ya se está acercando cada vez más. Ahora que traes a colación esto, muchas de del miedo que tiene la gente que cuando se está acercando y aproximando a estos algoritmos de inteligencia artificial y todo lo de la tecnología, dicen que al final nos estamos dirigiendo a ese tema de que la tecnología va a consumirnos y nos va a dominar y van a haber robots Terminators. Entonces, no sé cuál es tu opinión y cuál es O ¿a qué sea, lado te bueno, vas? en sí, yo realmente sí lo veo, pero no a tan corto plazo. Podremos llegar a que un robot o una máquina autónoma pueda aprender por sí sola, pues aún no hemos llegado a esa frontera. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, vos en proyectos del MIT, en el Boston Technologic, hay muchos productos que están saliendo, pero no ha llegado a ser 100% autónomos. Siempre hemos tenido esa frontera de que, ¿qué pasa si la inteligencia toma conciencia? Y llegar a tomar conciencia sí es un trabajo bastante complicado. Si solo para hacer una tarea muy simple de que Facebook nos reconozca en las fotografías, ya es un trabajo complicado. Ahora que tome conciencia y nos diga, hombre, pues este ser humano está realmente haciendo daño a la humanidad y pues tenemos que evitarlo, etcétera, va a tomar yo no pongo fechas, pero sí algún tiempo más, y creo que es un tiempo muy largo, para que puedan llegar a tener conciencia justamente las máquinas o los robots. Sí, justamente ese es uno de los puntos claves de si es que en realidad los robots van a llegar a dominarnos y es el tema de cómo programas una conciencia. Es un poco complicado, no sé. Y creo que siempre al final de cuentas, espero que los programadores al final pongan una condición de, y si no me haces caso, apágate, o algo así como para que no O, nos maten. o seguir las reglas de Asimov, justamente las 3 reglas de Asimov y después la regla 0, no hacer daño a la humanidad, pero esperemos que no lleguemos a ese punto, más bien que sea en beneficio pues, de la sociedad, de la humanidad, que nos ayude a mejorar un poco más nuestro entorno. Ese es el objetivo más bien de todas las tecnologías, que algunos nos están utilizando mal, sí. Nos estamos haciendo un poco más cómodos porque las aplicaciones nos están haciendo más rápido las cosas que nosotros necesitamos, sí. Pero el objetivo es llegar a hacer algo mejor para cada día para nuestra sociedad. Y justamente ahí es a donde quiero llegar. Cuéntanos un poquito, pasas de estudiar ingeniería en sistemas, luego te vas a hacer tu máster ahí, ¿cómo es tomar la decisión de irse y decir, bueno, pues aquí creo que, más bien dejo que me cuentes tú por qué tomaste la decisión de irte, cómo te fue, qué tal fue la experiencia? O sea, esto fue un cúmulo realmente de circunstancias. Bueno, yo programador desde siempre, yo trabajé desde el primer día que hice la carrera en informática en sistemas de la Ya ESPE. sabías, desde siempre supiste que querías ser programador. Sí, 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 justamente, bueno, es de mucha costumbre, pues que nosotros comencemos a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. En ese tiempo, eso fue en el 2016, yo ya trabajaba, primero trabajé en el 2016, no, 2016, hasta antes, 2009 estaba en Coviscorp, una empresa de software bancario que tengo muchos muy buenos recuerdos, y luego pasé a trabajar a la Presidencia de la República, en la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Y para ascender, pues siempre te pedían tu título de tercer nivel, de cuarto nivel, etcétera. Entonces necesitaba un máster. Entonces ahí, en el 2010,
pues sacaron las primeras becas del Estado, del CENESID. Pues justamente el gobierno sacó las primeras 1000 becas, pues aplicamos, salimos favorecidos. Mi primera opción era irme a Chile, pero realmente un compañero, un profesor de la ESPE, me dijo, pero realmente si vas a estudiar, no te vayas a Chile. Realmente tienes un cúmulo muy cerrado para conocer el planeta, para realmente darte a conocer. Y el 90% de los congresos de las universidades de top a nivel mundial están en Europa. Y realmente, si tú te pones a ver, si yo estudio en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, mi título vale en Estados Unidos y si tú lo registras en Ecuador. Pero si tú tienes un título europeo, te sirve en 25 países de Europa y en Ecuador. Entonces, por suma, muy simple, como dicen en Irreal, ¿no? Fácil, 26 países ganan a 2, ¿no? Entonces, realmente, pues me fui y aquí sí tuve que adaptarme a lo que me decía. Justamente aquí se leen muchos artículos, realmente tuve que aprender mucho de análisis de datos, pues leer mucho. Y mi directora, que en este caso es Matilde Santos, hasta ahora trabajo con ella de la Universidad Complutense, ella se orienta mucho en la inteligencia artificial. Y pues ella me aceptó dirigirme el trabajo de fin de máster y pues desde ahí continué. Un trabajo súper arduo porque nuestra área es 100%, o sea, no lo digamos 100, digamos un 80% teoría, tenemos que saber mucho de teoría, y un 20% pues de aplicación. Por eso los matemáticos y los estadísticos pues son los reyes de la montaña. En este caso, en esta área de inteligencia artificial, ciencia de datos, ellos son los reyes de la montaña. Entonces, ahí la curva de aprendizaje de programar y comenzar a generar modelos matemáticos, modelos para solucionar un problema puntual, pues fue bastante difícil porque yo no sabía leer un artículo. ¿No? Nuestras universidades no nos enseñan pues a leer artículos y peor pues el modelamiento matemático y entenderlo. Pero poco a poco se pudo aprender y bueno, fue uno de los, ahí fue el inicio de toda mi experiencia con esto de análisis de datos, data mining, etc. No quiero dejar pasar esta oportunidad, ya que te tenemos aquí, que nos cuentes un poquito de la beca, porque la idea también de nosotros es que ustedes, los que están afuera, están ahí representándonos, nos cuenten cómo fue esta llegada. Entonces, sí quisiera un poquito que nos cuentes de qué tal fue la aplicación de la beca, que al final un ranqueo del 1 al 10, la experiencia de tener esa beca. ¿La beca no te obligaba a volver al país o cómo fue esa gestión? Bueno, primero, antes que nada, yo siempre, y esa es mi esposa, siempre me dice, tú eres el rey de las becas. Porque yo desde que, o sea, realmente sí, es verdad, era una situación muy difícil económica, pues en mi familia, pues entonces tenía que buscar becas, era beca deportiva, etcétera, y buscaba todas las becas. Ya estando aquí, o sea, ya teniendo la beca del CENESID, aquí me di cuenta que nosotros los latinos tenemos muchas becas que podemos aplicar para estudiar fuera del país. Entonces, tanto así que si sacan una beca, ¿sí? Para hacer máster o doctorado, tienen siempre una preferencia del 60% para darnos a nosotros becas. O sea, Entonces, por países del tercer mundo. bueno, no lo digamos así, pero sí, países subdesarrollados. Entonces, si tú aplicas una beca, tienes el 60% de probabilidades de que te ganes la beca. ¿Por qué? Porque ustedes son, nosotros somos países en desarrollo. Entonces, si tú quieres, y esto siempre lo digo, si tú ves una beca que quieras aplicar, solo pierdes 25 centavos de internet y tienes una probabilidad del 60%. Entonces, ¿qué becas? Aparte de la del CNC, es aquí he sacado de becas de Fundación Telefónica, becas del Ministerio de Educación, becas, he sacado un montón de becas para seguir formándome. Entonces, el CENESID en ese momento dio las mejores becas de la historia del Ecuador y las segundas mejores becas a nivel mundial. Wow, ¿en qué O sentido sea, las mejores becas? económicas y de apertura.
Tanto así que la Fulbright estaba por 10 puestos más abajo que la de nosotros. Tanto así que a nosotros nos daban un sueldo mensual para manutención, nos daban un valor para investigar, nos pagaban la colegiatura y aparte de eso, seguro de salud, vida, pasajes de ida y regreso, etcétera. O sea, Entonces, todo, todo, todo. exclusivamente todo. Era exactamente lo que hizo Japón después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Envió a todos sus profesionales fuera que se capaciten y regresen. La condición era venir, regresar a Ecuador y realizar trabajo, o sea, trabajar en el país por el doble del tiempo de la beca. ¿Tú te Entonces, fuiste? ¿Cuánto tiempo te fuiste? yo me fui justo, o sea, yo estuve aquí en España, bueno, en Europa, estuve 6 años, casi 7, Ya. 6 años, 8 meses. Entonces, yo justamente estoy trabajando actualmente en la Universidad de Indoamérica, pero estoy haciendo mi postdoc justamente en el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC, aquí en España. Entonces estoy trabajando en dos partes, porque en la Universidad de Indoamérica me permitió hacer mi investigación, seguir publicando conjuntamente con ellos, hacer esta mi investigación conjuntamente y por ende estoy en este momento aquí en España. O sea, estás ya devengando el tiempo trabajando con la Indoamérica, pero por convenios pues, de la universidad tienes la oportunidad de estar en España. Sí, sí, bueno, o sea, llegué aquí otra vez porque yo intenté aplicar a múltiples becas para regresar aquí a España. Desde el 2017 hasta el 2021 estuve buscando becas, oportunidades 4 años. Y justamente apliqué un Horizon 2020, que se cerró justamente en el 2020, y pues nos la rechazaron, pero quedamos entre los primeros lugares. Ya. Y justamente, y hemos visto, vieron mi perfil y uno de los investigadores más prominentes de lo que son modelos bayesianos, el doctor David Ríos, pues justamente me escribió, me dijo, César, no sé si tú quieres venir a trabajar en el instituto, en el ICEMAT, en modelos bayesianos, en aplicación de inteligencia artificial, pues sería excelente que trabajes conmigo. Yo acepté, hice todo, pedí justamente permiso a la Universidad de América y me vine para acá a España. ¿Cuánto tiempo tienes planeado quedarte allá por España? O sea, nosotros en este momento estamos trabajando en múltiples proyectos. Uno de ellos son las mutaciones del COVID-19. Wow. Entonces, estamos trabajando con múltiples centros de investigación aquí en España, con biólogos, médicos, el Instituto de Ciencias, el Consejo de Ciencias y el Instituto de Ciencias Matemáticas para intentar predecir cuáles van a ser las futuras mutaciones del COVID. Mientras dure el COVID, dura el proyecto. Además de que estamos trabajando paralelamente en otros proyectos, pues con CaixaBank, con otras empresas como de Nexus, ciberseguridad, etcétera. Entonces, igual aplicando modelos inteligentes de modelos bayesianos, aprendizaje por refuerzo, etcétera, que se oye súper complicado, pero cuando ya los entiendes es mucho más sencillo. Wow, tengo un montón de preguntas, pero a ver, quiero encauzarme otra vez. Aprovechando que eres el rey de las becas, unos tips para las personas para que puedan aplicar a las becas. Eso es súper sencillo. Realmente, cuando uno quiere aplicar a una beca, siempre intentar aplicar a donde uno quiere llegar. Es decir, si yo tengo conocimiento de inglés, que les sugiero sepan súper bien inglés, que a muchos eso es lo que es el talón de Aquiles que tenemos, pues si ustedes saben inglés y muy bien pueden aplicar a múltiples becas. Cada país tiene sus becas propias. O sea, El que puede yo, tener me quiero entender que es becas del gobierno o becas de una institución privada. o sea, hay becas tanto de cada gobierno de cada país, incluida también las becas ecuatorianas y también de entidades privadas. Los bancos, por ejemplo, Banco Santander, la Caixa, son entidades privadas que realmente apuestan mucho a la investigación y al desarrollo profesional. Entonces,
Una de ellas, por ejemplo, como les digo, en la parte privada, es CaixaBank, que están sacando becas de formación de máster y de doctorado, y también para realizar estancias postdoctorales. Santander lo saca cada 3 meses de formación, tanto de pregrado, es decir, de carrera, de máster y de doctorado, y también para realizar investigaciones postdoctorales. Entonces, lo único que uno lo que tiene que tener es un proyecto y aplicar a esas becas, o en el caso de formación, enviar toda la información y tener un certificado de suficiencia del idioma inglés, que es súper importante. Ahí hay varias becas, por ejemplo, en la de los países, de cada uno de los países en Europa, una de las mejores es las becas del DAAD alemán. Entonces, lo único, no necesitas saber alemán, lo único que necesitas es saber inglés. Simplemente buscas DAAD en Google, te dicen, bueno, estos son los requisitos que necesitas para aplicar a las becas de carrera, de máster, de doctorado, etcétera. Y el gobierno alemán, pues realmente te hace un periodo de selección y luego una entrevista, 100% en inglés. Si tú calificas, pues el gobierno alemán te trae 3 meses antes de iniciar clases, inician en octubre, y te pagan todo, exclusivamente todo, la manutención, la estadía, la comida, y te dan 3 meses de alemán intensivo para que puedas comunicarte con la gente donde vas a vivir. Te pagan absolutamente todo. Y si eres muy buen profesional, te animan si es la carrera, a desarrollar el máster, el doctorado, y luego ya puedes aplicar a una residencia, a quedarte, y definitivamente te quedaste en Alemania. Lo mismo pasa en la mayoría de países aquí en Europa. Entonces, lo único y lo más importante es tener un buen dominio del idioma. Eso sí, todos los que somos de Latinoamérica pecamos porque no tenemos una buena enseñanza del idioma inglés, y hay que reforzarlo y nunca olvidarse. Eso sí. Wow, sí, entonces inglés y aplicar, o sea, aplicar a todo, a todas las becas, y con el objetivo de a qué país, obviamente, y qué proyecto de investigación quieres hacer. Sí, 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 es que realmente es así. Yo lo que hago es, estoy buscando también, en este momento, mi objetivo es llegar al CERN, ¿no? Al Centro de Colisionador de Hadrones, ahí en Suiza. Aunque a mi mujer no le gusta mucho el tema, ¿no? No le gusta mucho Ginebra, porque dice que es muy frío, pero mi objetivo es llegar ahí. Entonces, yo estoy buscando, yo apliqué justamente hace unos 2 años y quedé entre la terna de los 10 seleccionados, pero solo habían 2 plazas. Entonces, hay que seguir intentando. Entonces, pero nunca hay que tener miedo de aplicar una beca. Al contrario, solo puedes perder 25 centavos de internet. Correcto. ¿Qué es lo Nada peor que más, puede pasar? Que te digan que no, y ya. ¿no? Y Y lo sigues mejor que te intentando. digan que sí. Ujú. Correcto. Entonces, eso es verdad. Bueno, ahora sí quiero meterme un poquito al tema de cuáles han sido las investigaciones. Me interesó mucho esto que me decías de las mutaciones del COVID. ¿Cómo se están concatenando el tema de la salud con el tema de la tecnología? Bueno, en esto estamos en un grupo de investigación con 6 centros de investigación, pues dispersos en todo el territorio español, en el cual están un centro de biología en Valencia, otro centro en Cataluña, etcétera, y nosotros aquí en Madrid. Estamos investigando las mutaciones utilizando la información que se ha recopilado desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, de todos los genomas que se han ido recolectando, y se hace un árbol filogenético. Esto es como un árbol de descendencia, un árbol familiar, de dónde salió el primer virus y dónde se van desarrollando las mutaciones o variaciones. Y con esto nosotros pues tenemos que analizar si se mutó, porque cada vez que entra al sistema humano, ¿no? al cuerpo humano, el virus lo que hace primero al entrar es reproducirse. Entonces, reproducirse comienza a copiarse varias veces. Y alguna de esas copias, porque a veces las copiadoras no son buenas, ¿no? Se copia y muta una parte del genoma, ¿no? Entonces, esa mutación depende de cada cuerpo, de cada ser humano. No es lo mismo
pues el sistema inmunológico de César que de Francisco, entonces va variando y va mutando. Entonces nosotros tenemos defensas que los europeos no tienen. Entonces va mutando este virus o también se va recombinando. Una persona puede tener dos variantes del virus y se recombinan y hacen una tercera variante, pues una tercera mutación. Nuestro objetivo es, ya tenemos este árbol, identificamos cuál fue el camino que tomó el virus, se recombinó, se mutó y a dónde va a llegar. ¿Cuál va a ser la próxima mutación? ¿Va a ser más agresiva? ¿Va a ser menos agresiva, más inofensiva, etcétera? Nosotros ahora nos estamos orientando en el spike o la espícula, que es una parte del virus que es lo que hace, es como la llave de entrada a las células humanas y cómo esto va mutando y se va haciendo más fácil que nos infecte. Entonces nosotros nos estamos centrando en la espícula, viendo cómo está mutando esta parte del genoma del virus y cómo va a mutar para intentar pues sabemos cuál va a ser la futura mutación y generar nuevos medicamentos. Ahora se está desarrollando un medicamento en el cual es un polvo, es una nueva vacuna que se esnifa, es decir, se lo mete por la nariz para prevenir el contagio del COVID-19. Lo están desarrollando biólogos y médicos del CSIC, pero lo que quieren saber es cuál va a ser la futura variante. Y tal vez ahí algún spoiler de la próxima variante, o sé que son temas súper delicados ya, pero... Sí, no es ningún problema. Realmente yo comencé el proyecto en junio 17 del 2021. En ese momento la variante predominante era la Delta, ¿sí? Entonces estábamos contagiados todos con la Delta y en los últimos 3 meses ha llegado la Omicron y variantes de la Omicron. Entonces, lo que nosotros vemos también una relación entre las variantes y la edad, el sexo, también de la ubicación geográfica. Como te decía, los latinos o los sudamericanos tenemos algunas defensas que los europeos no tienen, ¿sí? Entonces, eso también ayuda a las mutaciones del virus. Entonces, por eso es que en Sudáfrica, China, Brasil se están generando nuevas mutaciones mucho más fuertes de este virus del COVID-19. Entonces, sí que va a haber nuevas variantes, muchas más. Lo que se espera es que estas variantes o se vayan haciendo menos peligrosas al punto de que sea una gripe normal, o también que lo contrario, que sean muy agresivas y que se vayan adaptando a las vacunas y a los antibióticos que estamos recibiendo. Entonces, esperemos que sea la primera. Hay una tercera opción en el cual que también se vuelva endémica, es decir, que va a haber una variante predominante y pues tengamos una vacuna específica para la variante predominante y se extingue el virus. Pero eso lo veremos en unos años. Esperemos que sea la menos invasiva. Wow, qué interesante saber cómo estos temas de la inteligencia artificial puede ser bien utilizado y sobre todo ayudar al tema de la salud, que ahorita es el tema más en auge. También me contabas un poco sobre el tema de la ciberseguridad, que también estaban trabajando. Tal vez puedes contarme un poco de cómo están aplicando temas de inteligencia artificial, pero ahora en sectores de ciberseguridad. Bueno, sí, realmente esto ya lo hemos aplicado más en los últimos años con la Policía Nacional del Ecuador. Nosotros, en la ciberseguridad o la seguridad ciudadana también, nosotros desarrollamos conjuntamente con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior y la Universidad de Indoamérica, desarrollamos una aplicación que predice dónde va a haber un futuro delito en el territorio. Este sistema se llama iPad. Entonces, lo que hace es que cuando un agente policial está transitando por el territorio, le diga dónde van a ser los focos de delitos, es decir, dónde se están concentrando los delitos y dónde va a haber un futuro delito. Entonces, y genera una ruta de patrullaje para evitar o prevenir esos cometimientos de delitos. Se llama el sistema
lo que hace es predecir y luego te genera una ruta bastante interesante según las horas que se vayan identificando. Eh, Mientras va transitando, la aplicación lo que te hace es, saca las fotografías de los delincuentes más prolíficos, es decir, los que ya se han hecho conocidos en la zona, y también, pues, dónde están las incivilidades que dicen, es el término policial de, por ejemplo, bares, restaurantes, centros de tolerancia, donde pueden haber una alta probabilidad de delincuencia. Esta aplicación ya está siendo utilizada por la Policía Nacional en Quito y en Guayaquil, y va a ser impulsada para hacer el uso a nivel nacional. Entonces, estas aplicaciones están ya realmente también en uso actualmente para intentar pues disminuir este ataque de la delincuencia que se está dando. Entonces lo hemos entregado. Este sistema pues está avaluado cerca de los 2 millones de dólares. Pues solo lo que nosotros pusimos es toda esta parte del conocimiento, desarrollo de modelos predictivos, pues la aplicación de múltiples técnicas. Hemos publicado también con la Policía Nacional y hemos sacado un buen producto de ello. Oye, que me estoy muy feliz de que o sea, que la parte del sector gubernamental también esté bastante interesado en esto y sobre todo que ya empiece a ver su aplicabilidad. ¿Qué tal fue ese acercamiento con la policía? Ah, no, genial. No, la Policía Nacional, pues en este momento, bueno, ahora por el general César Zapata, que justamente fue quien se acercó a la Universidad de Indoamérica, pues es una persona muy abierta a la tecnología, muy abierta a la investigación, y por medio de él se desarrolló este proyecto. Justamente este proyecto nació por la necesidad de tener un control de patrullaje de los agentes policiales y que no se crucen por el mismo sector, sino más bien optimizar la cantidad de agentes policiales. Entonces, sí, el sector público está abierto a que las universidades puedan plantear sus soluciones, porque hay muchos investigadores que quieren colaborar con el sector público. Lo que sí, aún no estamos en la parte de llegar a transferir el conocimiento como lo hace Alemania o Inglaterra o Estados Unidos, de que cobremos 100% por los servicios al Estado, porque el Estado no, por el momento aún no tiene ese presupuesto para invertir en transferencia de las universidades hacia el Estado. Pero esperemos que en un futuro así sea. Me quiero entrar un poquito en el tema controversial de los precios. Más o menos cuánto Uy. es cuánto cuesta. Sé que hay proyectos y proyectos más grandes, más complejos, pero más o menos cuánto estimas tú un proyecto estándar que costaría. O sea, Desde la ingesta de los datos hasta la puesta en producción. O sea, realmente, normalmente les digo a mis estudiantes que esto del análisis de datos, ciencia de datos, es ahora la profesión más necesaria en cualquier empresa. Una consultoría normalmente está entre unos 10,000 a 20,000 dólares de 1 a 2 meses. Solo de un analista de datos, porque hay que generar realmente muchos modelos, hay que hacer un análisis súper profundo, hay que preprocesar mucha información, pero si ya es de un desarrollo de una aplicación, ya llegamos a los modelos matemáticos, ya generar una aplicación, que eso ya mucho más allá, eso ya es de los informáticos, desarrolladores de software, es decir, hacer el backend, la base de datos, donde va a estar alojada la aplicación, y el frontend, la app o la página web que vamos a consumir, la ciberseguridad, etcétera, de todo el sistema. Y donde vamos a programar toda la parte del modelamiento matemático dentro de esa aplicación. Entonces, sí, en la primera parte es muy costosa y la segunda mucho más, porque en el caso de las aplicaciones, y eso fue una de las partes que nos dimos cuenta ya cuando íbamos a sacar a producción, la mayoría de los funcionarios tenían Android, pero muchos también tenían iOS, es decir, cuando son aplicaciones de Apple o de Samsung en el sistema operativo Android. Tú tienes que desarrollar para esas dos plataformas. Entonces ya va subiendo el costo, etcétera.
Pero sí, un costo del análisis está entre 10,000 a 20,000 dólares de media. Ahora, aquí en Europa es mucho más caro. Los proyectos ya son mucho más altos porque los niveles de preparación aquí ya son altísimos. Yo me siento un junior, entonces, y aquí que son increíblemente, con experiencia increíble europea y demás. Estos datos, si bien pueden parecer y dices, ah, es un montón de dinero, más bien quiero que, los que nos están escuchando lo vean por el otro lado de incentivarles a que se metan en este mundo y vean que el fruto que van a tener, la inversión de retorno que van a tener es súper, súper amplia. Entonces, motivarles que a estos valores Uf, ustedes pueden llegar. Me contabas un poco sobre el tema del backend, frontend, tal. Siempre he tenido la curiosidad, este es un campo en el que soy súper nula, pero he estado un poco metida en el tema de buscar perfiles de data engineering y ha sido escaso. O sea, en Ecuador no hay, o no hay, o no se saben vender, o no entiendo qué pasa, o tal vez es también un poco el problema de la gente de la parte de recursos humanos que no sabe qué características en realidad buscar. Entonces, no sé si me puedes dar un poco de noción de quiénes son estos data engineers, cuáles son las cualidades, al menos mínimas, que deben tener. o sea, yo te digo de mi experiencia que también he estado buscando para proyectos de investigación, pues es que tenemos una concepción errada de qué es ser un analista o un ingeniero en ciencia de datos, porque la mayoría tiene la concepción es que es un programador que programa los datos, que utiliza MATLAB, utiliza R, utiliza Python, y eso es el 1%, perdón, el 0,1% de lo que realmente es. Porque normalmente yo lo que hago en las entrevistas, hago en un folio, en una hoja, le doy una tabla de datos y le digo, hazme el modelo o qué modelo matemático aplicarías. Entonces me dicen, y Python y MATLAB Como no tú tienen quieras. nada que ver. No, 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 nada. No, yo quiero que me hagas el modelo a mano. Ah, No mano, necesito sí. MATLAB, no necesito. Lo que necesito es, por ejemplo, si yo quiero identificar un patrón de comportamiento con estos datos, ¿cuál es el mejor? Que hagan el análisis, vean el modelo de datos y me digan, necesito hacer una detección de patrones, el mejor de detección de patrones, redes neuronales, multicapa, etcétera. Entonces ellos sepan la parte teórica muy bien y en eso hay que ser sinceros, los matemáticos y los estadísticos lo saben perfecto. Y luego ya saben a tiro fijo qué técnica o qué proceso realizar. Porque la mayoría de nosotros dicen, está de moda el deep learning, que ahora está de moda. Entonces utilicemos deep learning y salen unas precisiones del 2%, 3%, 4% o 50-50 como lanzar una moneda. Y no es eso. A veces la solución más básica es la que se analiza poco a poco. Un árbol de decisión sale perfecto. O una máquina de vector de soporte es genial. Y sí, hay que identificar cómo los matemáticos estadísticos son los que más conocimiento tienen sobre los modelos matemáticos y cómo se aplican estas técnicas para analizar los datos. Y ahora me estoy dando cuenta muchísimo aquí en el ICEMAT que los matemáticos se están orientando al lado oscuro de modelos bayesianos, No, ¿y por que qué son oscuro? porque no todos sabemos manejar los modelos bayesianos. Son modelos de probabilidad, por ejemplo, modelos de bayesianos de ser inferenciales causales, etcétera, que eso lo estamos aprendiendo, yo lo estoy aprendiendo en este momento. Y eso no es lo que se ve normalmente en clases de inteligencia artificial, en la aplicación de redes neuronales, etcétera. Entonces, los matemáticos, los estadísticos, ya ahora ellos ya saben programar en R, en Python, en muchas cosas. Entonces, los estadísticos tienen que intentar irse al análisis de datos o a la ingeniería de ciencias de datos porque los puestos de trabajo van a ser en un futuro súper necesarios, más que los mismos ingenieros en sistemas. La falla de nosotros es que
creemos que aplicar una red neuronal o aplicar esto y que sí, me funcionó. Pero ¿qué tan preciso es nuestro modelo? No solo es de coger y programar, sino hacer un análisis y saber qué aplicar. Entonces, eso es lo que yo intento también, pues, decirlos a mis estudiantes y por ejemplo, a mis tesistas doctorales. Eso es lo que quiero que entiendan el mensaje. Investigar, leer, la parte teórica es el 99% de todo proyecto de ciencia de datos, de inteligencia artificial. Justamente eso también es mucho de los escenarios en los que yo me he topado, en donde como está justo de moda, está que se puso de moda el machine learning, que se puso de moda el deep learning, entonces lo que la empresa por detrás dice, aplica. O sea, aplícame machine learning, aplícame deep learning. Y tú le dices, pero yo no sé, no estoy segura si es que ese problema en realidad necesita de algoritmos tan potentes. Igual, y solo lo que tú decías, solo necesitas un árbol de decisión y ya, o igual no necesitas un árbol de decisión, sino tal vez solo sentar a la gente y poder conversar. Entonces, ¿qué les dirías a la empresa? Y que estoy súper segura de que hay un montón de campos en los que un montón de problemas en los que la inteligencia artificial sí que puede aportar, pero es como que siento que la empresa dice, no importa, solo quiero decir y van a gloriarme de que estoy aplicando modelos de inteligencia artificial, cuando en realidad no ese es el sentido, el verdadero uso. Entonces, ¿qué les dirías un poco a las empresas de ya? Sí, tranquilo, sé que si tienes data podemos hacer inteligencia artificial, pero más o menos que les guíes y les digas cómo o por dónde empezar. Bueno, en eso siempre es muy importante que dentro de la empresa pues tengamos un consultor externo, parte de realmente de tener a alguien o contratar a alguien y aplícame cualquier cosa sin tener una capacitación antes. Y por ende yo siempre digo, las universidades son la minería, pues realmente de dónde sacar a los expertos. Muchas veces las empresas tienen que tener un vínculo con las universidades y decir, mira, quiero sacar este sector mío al mercado con inteligencia artificial. Pues la mejor forma es, si yo necesito personal, ir a la universidad, ir a donde se están formando y me digan realmente si es que mi sector es el adecuado. Porque si tú vas a una empresa, la empresa te va a querer vender. Entonces te dice, ¿sabes qué? Yo tengo, justo para lo que tú tienes, yo lo tengo ya hecho. Claro, normalmente nosotros somos consumidores y lo que quieres es venderte. Pero si tú vas a la mata, es decir, a donde salen los chicos ya preparados, los nuevos profesionales, te van a decir realmente lo que tú necesitas. Y ahí el vínculo entre las universidades, la transferencia entre las universidades, las empresas públicas y privadas. Todas las universidades van a estar contentas de hacerte a veces una consultoría gratuita con tal de que tú puedas contratar su personal. En eso, Coviscorp, una empresa de software bancario, tiene convenios con la Politécnica Nacional y la ESPOL. Ellos desarrollan software bancario y los mejores en las facultades de ingeniería en sistemas, los mejores estudiantes, son captados para trabajar en esas empresas. Y de la misma forma van abriendo áreas que se están haciendo actuales y les hacen consultorías muy específicas para ver si es posible y qué perfiles necesito. Entonces, yo les diría a las empresas, vayan a las universidades que sean expertas en esto y que tengan pues la capacidad y las carreras y los estudiantes que puedan captar dentro de su empresa. Y de ahí pues realmente sí pueden hacer maravillas con ello. Entonces, confíen en las universidades. Y creo que ahí también hay una oportunidad de mejora en las universidades, porque creo que no están creo que todavía no logran ver el gran potencial que tienen adentro para vincularse con esas empresas. Entonces, ahora, ¿qué les dirías a las universidades y a los estudiantes de paso? Bueno, yo siempre en eso hemos estado luchando, no solo yo, sino múltiples compañeros que hemos vivido aquí o fuera del país, aquí en Europa o fuera del país, que intentar acercarnos a las empresas, porque a las universidades somos y tenemos mucho que ofrecer
hay que perder el miedo a que las universidades se involucren en la parte empresarial, sino que sean un apoyo. En otros países lo están haciendo con muy buenos resultados. Y los estudiantes también vean que si ustedes tienen una universidad que les respalda y pueden de esa universidad tener un trabajo, si se esfuerzan y dan buenos resultados, pueden trabajar ahí y hacer una carrera en esa empresa. Entonces, de la misma forma, esto es algo bidireccional. Si las empresas confían en las universidades y las universidades confían en las empresas para transferir este conocimiento, van a tener un ganar-ganar. Las universidades van a captar más profesionales, van a formar excelentes profesionales y luego esos profesionales van a llegar a las empresas y las empresas van a ganar muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, hay que confiar y esa transferencia es la que tenemos que iniciar poco a poco nosotros en nuestro lindo país que es el Ecuador. Y como último caso, una persona, un estudiante que quiere empezar a meterse en este mundo de data science, provenga de la rama que provenga, estadística, programación, economía, incluso hay gente de la medicina que quiere involucrarse. ¿Cuál crees que sería no sé, unos tres, el primer paso que debe hacer y luego unos dos siguientes? Bueno, el primero es quitarse el miedo. Nada, esto al inicio, como todo, asusta muchísimo, pero ya leyendo y conociendo, pues vas perdiendo el miedo. El primer paso es quitarse el miedo, porque el éxito está luego de la línea del miedo. Pierdes el miedo, puedes conseguir cosas excelentes, fabulosas. El segundo, aunque parezca algo tedioso, es leer. Leer, investigar, es lo más necesario para incursionar en este mundo. La mayoría no lo vas a ver en cursos de Coursera ni en edX. Te van a contar lo básico. Pero si tú investigas leyendo artículos científicos, leyendo o viendo los mejores libros o siguiendo a los investigadores más prominentes en el área, pues vas a ir aprendiendo de lo que ellos desarrollan. Entonces, por ejemplo, Google Scholar, cuando tú buscas un artículo, en la parte de abajo salen los autores subrayados en verde. Cuando tú veas que ese autor es el gurú, es el que más publica en el área, pues síguelo. Y ahí te dice, le das clic, sale el perfil de Google Scholar y te sale cuántos artículos ha publicado. Y este es el Facebook de los científicos, porque le dices seguir y te llegan pues los artículos últimos que ha publicado, quién le citó, etc. Y seguir leyendo. Y también asistir a conferencias. Es lo mismo que investigar. Hay muchas conferencias, muchos, igual como nosotros, el webinar que se están dando para, pues, evangelizar esta área de la inteligencia artificial. Entonces, asistir a esas conferencias y intentar captar lo más posible, pero siempre acompañado con artículos científicos. Y no se dejen guiar, es que Python es la panacea del universo. No. Yo por ejemplo, en mi parte de programador, inicialmente, inicié programando en C Sharp, en C Sharp que es de Microsoft. Yeah. Luego Visual Basic, luego Java, luego Perl, luego PHP, etcétera, etcétera. Yo hasta ahora conozco cerca de 15 lenguajes de programación. Entonces, lo básico y necesario es saber la estructura de todos los lenguajes para poder aplicar cualquiera. Python puede decaer de aquí a 5 años y venir otro lenguaje nuevo. Entonces, no se basen o no se especialicen o no crean que un lenguaje en específico es lo mejor del universo, porque después de 2 a 3 años va a quedar caduco. Más bien sepan las bases fuertes de cómo se desarrolla, cómo se programa, y podrán programar en cualquier lenguaje que les pidan que desarrollen. Y nada más. Este mundo es súper apasionante. Hay congresos muy interesantes. Entonces, uno de ellos es el CEDI, que es aquí en España, es en español, muy interesante, que es de inteligencia artificial y pueden asistir a sus conferencias. También hay otros, busquen justamente el KDD, que es justamente congresos de inteligencia artificial y conocimiento de datos, aplican
muchas técnicas, y también el Gecko, que es de algoritmos genéticos, etcétera. Busquen congresos, eso también es una fuente de conocimiento excelente. Yo también estoy súper de acuerdo con lo que dices, César. No se casen con un lenguaje de programación, más bien aprendan a programar en cualquiera y luego ya es solo utilizar los comandos de ese programa, pero la intuición y la habilidad de programar, eso es en lo que sí tienen que enfocarse. Me gustaría un poco ya ir terminando con la entrevista, pero no quiero dejar de lado cuáles han sido los grandes retos a los que César se ha tenido que enfrentar. Bueno, realmente uno de los primeros retos es que nadie confíe en ti, te ponga miedos a estar fuera de tu país. No lo vas a lograr, va a ser muy difícil, esto es imposible, no vas a poder alcanzar el objetivo. Esas personas que realmente hacen todo lo posible para que no cumplas tu sueño, tus metas. Dejar de escucharlas y concentrarse en el sueño o en la meta que tú quieres lograr, eso fue algo súper difícil. Aprender a ser perseverante fue algo que fue bastante complicado. Tú no puedes ser realmente el gurú de las matemáticas, el gurú de la estadística, pero si eres perseverante puedes conseguir lo que sea. Hasta hay un viejo refrán japonés en el cual dice que la perseverancia tarde o temprano ganará la inteligencia. Lo único que uno tiene que es estar perseverante. El primer día no lo lograste, sigue insistiendo. El 1000 días no lo lograste, el 1001 lo lograste. No importa cuánto te demoraste, pero al final lo lograste. El objetivo se cumplió. Entonces, no dejar de ser perseverante. Y finalmente, pues creer que nosotros en Ecuador, en todos los países sudamericanos, no vamos a no vamos a llegar a ser parte de la comunidad tecnológica top. No, sí podemos llegar a ser de la parte del área de investigación más alta del mundo. Por ejemplo, los artículos científicos top a nivel mundial son los Q1 del primer cuartil. Y normalmente uno le veía eso imposible. Y ahora, pues, muchos están publicando 1 o 2 al año. Entonces, se puede hacer. Entonces, más bien, búsquenme en Google Scholar César Guevara. Mi última publicación fue justamente un Q1. Vemos la propagación del COVID-19 en las terminales aéreas, cómo se propagó y qué algoritmo propuse. Entonces, nunca hay que decir que nosotros no podemos lograrlo. Y estudiar fuera, hacer investigación fuera, es duro, no los digo que no. Otras costumbres es duro, pero van a tener excelentes recompensas. Yo realmente una de las mayores recompensas, aparte de tener mi título, mi experiencia en investigación y poder participar con uno de los mayores exponentes y profesionales como es el doctor David Ríos y la doctora Matilde Santos aquí en España, realmente fue conocer a mi esposa aquí en España. Me vine robando lo más preciado de España realmente a Ecuador y pues ahora ya se la regresé a España porque España y todos sus habitantes me estaban ahí reclamando que me he llevado lo más preciado. Y es una excelente, excelente oportunidad de vivir. La mejor época de mi vida realmente fue estudiar fuera del país y seguir fuera es algo para alcanzar otro objetivo. Sí, yo también creo que uno de los mejores años que he tenido dentro de mi vida es haber estudiado. Yo estudié en la Politécnica de Valencia y no Muy es bien. solo crecimiento profesional, sino creces muchísimo como persona. Te abre la puerta y ya de repente los platos que se quedaban ahí sucios, pues se van a quedar ahí sucios hasta que tú lo hagas, ya no hay, mágicamente aparecen limpios. Y aunque parezcan ejemplos súper sencillos y banales, son cosas que te ayudan a crecer muchísimo
como persona. Qué bonitas palabras que nos diste, César. Estoy muy agradecida otra vez, como te dije, por tener sobre todo esa humildad de compartir el conocimiento y sobre todo esa apertura de decir, dale, pues abro mi corazón, abro toda mi experiencia y cómo está siendo en realidad esta vida tan lejos de casa. Y nada, pues muchísimas gracias, César. No me quiero ir sin antes pedirte dónde te podemos encontrar por Google Ah, Scholar, por dónde más te podemos seguir. bueno, realmente, bueno, por LinkedIn, también pues si buscan, yo trabajo en la Universidad Tecnológica Indoamérica, ahora estoy en el Instituto de Ciencias Matemáticas ICEMAT. Mi correo del ICEMAT es cesar.guevara@icemat.es, de Indoamérica, es cesarguevara@uti.edu.es. Entonces, pues me buscan igual tanto en LinkedIn o por correo electrónico. Si quieren realmente colaborar o pues buscan un director de tesis para su tesis doctoral, pues estamos aquí abiertos para lo que sea, realmente, o simplemente una consulta, pues estamos abiertos para cualquier mensaje. Y si se les puede ayudar pues, a intentar una beca o pues venir a colaborar aquí en algunos proyectos, pues bienvenidos. Y nuevamente te agradezco muchísimo por tu invitación y pues lo único que te digo es la frase que yo siempre termino en las conferencias y las entrevistas es: la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza. Muchas gracias por esta entrevista, te agradezco. Muchísimas gracias, César. Y solo las dos últimas preguntas de rigor que me Sí, encanta sí. hacerlas es película recomendada o la última película que hayas visto. ¿Sobre el tema o realmente la que Cualquiera, me gusta? la que a Ah, ti te caramba. guste. O sea, a mí la que últimamente me ha gustado es justamente La Casa Gucci. Es increíble, de Gana no le hicieron nominadas al Oscar el día de ayer. Ya. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y la otra es libro, sobre Ah, lo que bueno, tú quieres. es así. O sea, realmente a mí me encanta el escritor Dan Brown, me encanta el Código Da Vinci y les recomiendo, lo cuenta súper bien. Parece que nos estuviera conversando, ¿sí? Y pues el Código Secreto es una de las más, de Dan Brown, de las que más me apasionó. Se ve mucho lo que es criptografía, el uso de matemáticas, pero en este mundo de inteligencia artificial les recomiendo pues Yo Robot de Isaac Asimov. Ese es excelente. Más bien el último capítulo de cuando identifican al presidente o al candidato a presidente, recuerden que yo les he recomendado, y si es que identifican si es que es un robot o no, pues piensen en toda esta entrevista y verán que ustedes lo identificarán más fácil. Muchísimas gracias, César. Voy a dejar en la cajita de descripción los correos que nos ha dicho. Y nada, pues muchísimas gracias otra vez y estaremos en contacto seguramente. Ya, estamos a las órdenes y les deseo muchas bendiciones y cuídense de esta pandemia, ¿sí? Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego. Chao, hasta luego.